¿Qué tal? Videotutorial número 11 del curso de ASP y SQL Server desarrollado por cesarcancino.com. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que son los conceptos fundamentales del lenguaje Transact SQL, que es el lenguaje nativo de SQL Server, el lenguaje que nos proporciona Microsoft para administrar el lenguaje SQL dentro de su gestor de bases de datos. ¿Ok? Como dije en el video tutorial anterior, vamos a trabajar con SQL Server 2000 en mi caso, pero la verdad es que todas las sentencias o código que utilicemos acá perfectamente los podemos implementar en versiones posteriores, en versión 2005, versión SQL Server 2008, 2010, etcétera, etcétera. Bien, para empezar, escribir en pantalla Transact SQL. Este es el nombre que recibe el lenguaje de programación interno del gestor de bases de datos de Microsoft SQL Server, Transact SQL. Lo pueden buscar en Google, pueden buscar en la misma página de Microsoft, guías de referencia. De verdad hay bastante material, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. Pues bien, yo acá ya tengo abierto el administrador de consultas del SQL Server 2000, ¿sí? Bastante similar a lo que nos ofrece la versión 2005, por ejemplo, o 2008. ¿Ya? Aquí es donde nosotros vamos a escribir todas nuestras consultas y con este botón que tenemos acá arriba, con esta flecha verde, ¿verdad? O el triángulo invertido verde para que los más puristas del lenguaje. Con este botón que está acá vamos a ejecutar todas las consultas que escribamos acá. En principio, para quien por primera vez se está enfrentando a trabajar con SQL Server, decir que, bueno, no creo que tenga que enseñar a hacer doble clic y abrirlo, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es buscar el administrador de consultas, siempre. La versión SQL Server 2005 ya lo trae integrado dentro del administrador corporativo. Así que van a buscar por ahí el administrador de consultas y se le va a abrir una aplicación bastante similar a la que yo les tengo acá en pantalla. La interfase de trabajo es bien similar en todas las versiones. Acá arriba la típica barra de trabajo, ¿verdad? Sí. Acá generalmente en esta zona de arriba hay un combo box para poder acceder a cualquiera de las bases de datos que forman parte del sistema. ¿Ya? Y acá en la parte izquierda de la pantalla tenemos un panel desde donde podemos examinar cada uno de los objetos con los que queramos trabajar. ¿Bien? Si bien es cierto, acá tenemos bastantes herramientas para trabajar, yo, como lo he dicho desde un principio, voy a orientar el curso netamente a trabajar con código. Así que lo primero que tenemos que hacer nosotros para comenzar a trabajar con nuestras tablas es primero utilizar el comando use, ¿sí? Y a través de este comando nosotros vamos a seleccionar la base de datos con la que queramos trabajar. En este caso, la base de datos yo le asigné este nombre, César. Bien, en esta base de datos yo voy a trabajar por ahora para ir creando los ejemplos. Cada vez que nosotros queramos ejecutar alguno de los códigos que escribimos acá en este editor, fíjense que hay una salvedad. Yo puedo escribir acá abajo cualquier cosa, select asterisco from tabla por ejemplo. Ya les voy a explicar qué significa esto. Sin embargo, solamente al yo presionar el botón verde, solamente se va a ejecutar el código que yo tenga puesto en el portapapeles, es decir, que yo tenga seleccionado. En este caso yo selecciono el use César, o sea, para abrir la base de datos César, hago clic y efectivamente el combo box me posiciona en el nombre de la tabla que seleccioné y ya puedo acceder a cualquiera, perdón, el nombre de la base de datos que seleccioné y ya puedo acceder a cualquiera de las tablas que tiene esta base de datos. Bien, para yo ir a ver las tablas que tiene esta base de datos, vamos a ocupar la palabra reservada sp tables, ¿sí? Lo seleccionamos, presionamos la flecha, ¿verdad? Y acá tenemos acceso a todas las tablas que forman parte de la base de datos con la que yo estoy trabajando. ¿Ok? Pues bien, yo en el video tutorial anterior les decía que era una tabla, les hablaba del término integridad referencial y todo ese tipo de cosas, ¿se recuerdan? Pues bien, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en el video tutorial anterior, pero con código. Vamos a crear las tablas que yo les mencioné en el video tutorial anterior y las vamos a crear acá, usando Transact SQL. Bien, para eso vamos a aprender a crear una tabla.
Yo les decía que la mejor forma de trabajar la tabla de artículos, que era con la que estábamos trabajando, era dividirla en dos, poner los artículos en una sola tabla y todo lo que son los comentarios en otra tabla. Pues bien, eso vamos a hacer. Primero que todo tenemos que crear la tabla. ¿Cómo hacemos eso? A través de la palabra reservada create, create, ¿sí? Create table. Esta frase o palabra reservada nos permite indicarle al SQL Server que nosotros vamos a crear una tabla. Bien, create table, ¿verdad? Le asignamos un nombre a nuestra tabla, en este caso va a ser la tabla artículos, ¿ok? Y abrimos y cerramos paréntesis. Y acá dentro de los paréntesis nosotros vamos a colocar todos los campos que queramos crearle a la tabla. Si nos recordamos, ¿verdad? Nosotros teníamos la tabla artículos que tenía tres campos, un ID que se iba repitiendo, ¿verdad? Que se iba incrementando de uno en uno. Teníamos el título y el detalle del artículo. Bien. Para generar ese ID autoincrementable se trabaja de la siguiente forma. Primero que todo le asignamos el nombre al campo, ¿verdad? Este nombre es un nombre que puede ser cualquiera, yo estoy usando simplemente la palabra ID. Bien, le voy a dar ese nombre al campo, le tengo que indicar el tipo de dato con el que yo quiero que trabaje ese campo. Va a ser un dato de tipo integer, o sea, numérico, ¿verdad? Y le vamos a indicar a través de la palabra reservada identity. A través de esta palabra reservada, ¿yo qué hago? Le indico al SQL Server que cada vez que se produzca un registro, una fila nueva dentro de esta tabla, ¿verdad? Le vaya asignando en el campo ID un campo numérico. En este caso, el primer registro que se cree va a tomar el número 1, el segundo el número 2, el segundo el número 3 y así sucesivamente. Eso quiere decir que se vaya autoincrementando de uno en uno. Bien, para agregar más campos a mi tabla voy a usar una coma, ¿ya? Y así sucesivamente, cada vez que yo vaya creando o asignando campos a la tabla, yo le tengo que ir separando cada uno de los campos por coma, ¿ok? Bien, soltamos un espacio, ¿verdad? Yo perfectamente lo podría escribir acá al lado, pero por orden nos vamos a saltar un espacio. Bien, decíamos que teníamos el campo título, que es donde vamos a almacenar el título de la noticia o artículo que queramos registrar y publicar. Pues bien, este campo título lo vamos a trabajar como tipo char, ¿ok? Sin embargo, vamos a utilizar una variante del char que se llama varchar y le vamos a dar una longitud de 255 caracteres. Vamos a colocar una coma. ¿Qué quiere decir esto? El campo varchar, a diferencia del campo char, me almacena solamente la cantidad de caracteres que yo haya escrito y los demás no me los coloca en blanco, sino que simplemente no los utiliza. En cambio, el campo char, ¿verdad? Eh, que trabaja de la misma forma, yo también le tengo que pasar la cantidad de caracteres que necesito que soporte, ¿verdad? Sin embargo, si yo por ejemplo ingreso una cadena que solamente tenga una longitud, un largo de 40 caracteres, los demás caracteres que yo no ingrese se cubren con espacios en blanco. Por lo tanto, eso me ocupa recursos dentro de mi base de datos. Por eso es mejor utilizar el campo varchar. Porque, por ejemplo, si yo le doy un largo de 255 y él solamente ocupa esos 40 caracteres, los demás campos quedan inutilizados. No se llenan con espacios en blanco. Bien, otra cosa importante, dentro de la creación dentro del trabajo con los campos de tipo varchar, el máximo que yo le puedo asignar como longitud, ¿verdad? Es 255 caracteres. Ese es el máximo con el que puede trabajar un campo de tipo varchar. ¿Ya? Bien, recuerden la coma, soltamos espacio y ahora el detalle de la noticia. Para el detalle vamos a utilizar un tipo de dato llamado text. ¿En qué consiste este tipo de dato? Este tipo de dato, como yo se lo mencionaba en el video tutorial anterior, nos permite almacenar texto plano, o sea, un texto con ilimitado de caracteres, textos largos, ¿verdad? Perfecto, ingresamos entonces esto y ya con este script, con este código que yo tengo creado acá, si yo lo ejecuto, el sistema me va a crear la tabla de artículos. Veamos. Ejecutamos el código. Efectivamente, me dice que los comandos completados con éxito. ¿Sí? O sea, me dice que los comandos se han completado con éxito acá. Acá se fijan que me arroja los mensajes. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo puedo ir accediendo a ver esta tabla? A ver lo que tiene esta tabla. Vamos a borrar acá. Vamos a colocar esto acá arriba.
así ordenar un poco para que nos quede más claro. Antes de ir a ver eso, les voy a enseñar algo que yo creo que les va a ayudar mucho. Nosotros también podemos escribir comentarios dentro de nuestro código SQL Server, dentro del Transact SQL. ¿Cómo hacemos eso? Usamos un baslash, asterisco, asterisco, baslash. Y acá podemos poner todos los comentarios que queramos. ¿Se fijan? Si yo, por ejemplo, ejecuto alguna sentencia y adicionalmente a eso la ejecuto junto con un comentario, ella se va a ejecutar perfectamente. Veamos, cortemos esto acá, lo pegamos acá abajo. Vamos a utilizar la palabra reservada select. Con esta palabra reservada es la que yo voy a utilizar siempre para acceder a cualquier registro de alguna tabla. Siempre va a ser así, siempre va a ser a través del comando reservado select. ¿Ya? De hecho, esto es un estándar no solamente para Transact SQL, también se utiliza en MySQL, en PostgreSQL, en Oracle, ¿verdad? En todos los lenguajes de programación. Bien, coloco el comando, la palabra reservada select, ¿verdad? Vamos a utilizar el comodín asterisco, ¿sí? Eso es un comodín que me indica que me muestre todos los campos de la tabla, ¿ya? Vamos a utilizar la palabra reservada from. ¿Qué es lo que hace la palabra reservada from? Me dice en qué tabla yo quiero buscar. Eso quiere decir que yo le estoy indicando al sistema que me busque a través del comando select, me busque todos los campos, porque le va a ser el comodín asterisco, me lo busque donde, en la tabla artículos en este caso. Veamos, ejecutemos la consulta y aprovechemos de una vez de ejecutarla con el comentario para que veamos qué sucede. Seleccionamos todo esto, ¿verdad? Y seleccionamos también el comentario. Vamos acá a ejecutar la consulta, presionamos. Efectivamente, nos mostró los resultados. Recuerden que como acabamos de crear la tabla, esta está vacía. Importante detalle ese. Bien, ok. Ya que tenemos esto, vamos a crear la segunda tabla que necesitamos, que es la tabla comentarios. ¿Ya? De la misma forma, create table, comentarios. Más de alguien por ahí me va a preguntar, oye, en el colegio o en la universidad a mí me enseñaron que todas las palabras reservadas dentro de Transact SQL se deben escribir con mayúsculas. La verdad sí, en todos lados lo enseñan, pero no es una obligación. O sea, si se fijan, yo acá lo estoy escribiendo con minúsculas y me funcionan perfectamente. Es solamente un tema de estandarización de trabajo. Pero yo la verdad siempre los he escrito con minúsculas y hasta el momento no he tenido ningún problema. Bien, si se fijan acá, yo voy creando código y los anteriores scripts que yo fui generando me quedan acá. ¿Sí? Importante, de hecho puedo guardar esta consulta acá y la puedo utilizar todas las consultas que yo escribí acá, como un archivo con punto .sql, ¿verdad? El cual, por cierto, yo voy a incluir dentro de este video tutorial para que tomen las consultas y las vayan creando y vayan haciendo las pruebas que yo sé que van a querer ir generando. Bien. Estábamos entonces creando la tabla de comentarios a través de la palabra reservada create table, ¿verdad? Le asignamos el nombre a la tabla, abrimos y cerramos paréntesis, saltamos espacio, una tabulación, cosa que tampoco es obligatorio, yo simplemente lo hago por orden. Lo mismo, también a la tabla de comentarios le vamos a asignar un ID de tipo integer que va a ser autoincrementable. ¿Ok? Aquí le vamos a indicar en la tabla de comentarios que necesitamos el nombre de la persona que escribió el comentario. Le vamos a decir que es un campo de tipo varchar con una longitud solamente de 100. ¿Sí? Coloquémosle 150 por si es un nombre más largo. Vamos a guardar también el campo teléfono del usuario, ¿verdad? Campo varchar, no sé cuántos, ocupemos unos 30 caracteres, parece. El correo electrónico, ¿sí? También lo vamos a generar como varchar. Le vamos a dar también una longitud de 50 caracteres, ¿ya? Y por supuesto, por si tiene alguna página web. Tenemos el campo web por si tienen alguna página web el usuario, ¿verdad? Que sea optativo. También la vamos a colocar acá, como todo como campo varchar, ¿se fijan? Vamos a darle una longitud de 100 a la página web, por si hay alguna URL un poco larga, coma, y finalmente no necesitamos el campo comentario, que es el campo donde el usuario va a escribir su comentario. Lo vamos a definir como tipo text porque ya posiblemente sea un comentario largo
¿verdad? Y en general los comentarios que postean los usuarios exceden los 255 caracteres, algunos no, pero en su mayoría sí es el caso. Si recordamos el video tutorial anterior, a esta tabla nosotros le agregamos un campo que era el ID, ¿verdad? De la tabla artículos, ¿sí? Vamos a correr esto un poco para abajo para verlo de mejor forma. Vamos a borrar esto de acá, vamos a cortarlo y lo vamos a pegar acá arriba. Ahora sí, para que se vea más claro. Se fijan, yo tengo la tabla artículos, ¿verdad? Que tiene un campo ID autoincrementable y ese campo va a ser con el cual yo voy a generar integridad referencial con la tabla comentarios. ¿Cómo? A través del último campo que recuerden que teníamos que crear, que era ID artículo, y este va a ser un campo de tipo integer. Es decir, cada comentario que almacenemos va a ir asociado al ID que se crea acá en la tabla artículos. ¿Ok? Tomamos la consulta, la revisamos a ver si está todo correcto, las comas bien puestas, los paréntesis. Bien, perfecto. Entonces vamos y la generamos. ¿Se fijan? Comandos completados con éxito. Significa que no tenemos ningún problema hasta el momento. Bien. Vamos entonces a generar un select, es decir, vamos a ir a buscar datos de una tabla. Vamos a utilizar el comando asterisco, la palabra reservada from, y vamos a ver la tabla comentarios. Veamos, ejecutémoslo. Aquí tenemos la tabla comentarios. ¿Se fijan? Esta forma es para ir a ver los registros, sin embargo yo puedo también ver las columnas y el detalle de las columnas. ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente forma. Vamos a utilizar la palabra reservada sp columns, ¿verdad? A través de este comando yo le indico al transact SQL que me muestre el detalle de alguna tabla. Para eso yo al lado de la palabra reservada tengo que colocar el nombre de la tabla con la cual yo quiero ver el contenido, en este caso la estructura. Vamos a ver, por ejemplo, la estructura de la tabla comentarios. Tomamos la consulta, la ejecutamos y efectivamente acá nos mostró. Vamos a correr esto más para arriba, hacemos scroll aquí. Se fijan, ya vamos teniendo un script un poco más largo, ¿verdad? Yo podría ir borrando acá, pero la verdad que es que quiero dejarlo todas las sentencias que utilice para que las vayan revisando. Se fijan, al ejecutar el sp columns me mostró todos los campos que tiene la tabla comentarios. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? Fijan, acá tengo el campo ID, nombre, teléfono, ¿verdad? Tengo el campo correo, el campo web, el campo comentario y el campo ID artículo. Se fijan, acá me muestra los tipos de datos con los que va a trabajar, ¿verdad? Me dice la base de datos a la cual pertenece, ¿verdad? ¿Se fijan? Básicamente eso. Estos son todos los datos que en algún minuto nos pueden llegar a ser importantes. En el caso puntual de este ejemplo con el que estamos trabajando, la verdad son muy irrelevantes, pero ya más adelante vamos a ver que sí nos pueden ser de utilidad todos esos datos. Vamos a correr esto más para arriba ahora. Bien, ahora que ya tenemos creadas las dos tablas, tenemos que ingresarle datos. Bien, para eso vamos a utilizar otra palabra reservada del lenguaje Transact SQL, la palabra reservada insert. Mediante esta palabra reservada yo le voy a insertar datos, ¿verdad? A cualquier tabla. En este caso vamos a asignarle datos a la tabla artículos, ¿ya? Y después a la tabla comentarios. La palabra reservada insert funciona con la palabra reservada into. Insert into, ¿verdad? Y, y al lado le colocamos el nombre de la tabla, en este caso artículos. Insert into artículos, ¿verdad? Saltamos un espacio, values, utilizamos la palabra reservada values, ¿sí? Lo del espacio es simplemente por orden. Yo perfectamente, perdón, podría colocar acá al lado y seguir hacia acá, pero yo por orden siempre acostumbro a ir saltándome espacio. Values, ¿verdad? Salto un espacio, abro y cierro paréntesis y voy llenando cada uno de los campos, ¿ya? En este caso tengo tres campos, que sería el campo ID, ¿verdad? Sería el campo título
sería el campo detalle, ¿verdad? Vamos a llenarlo. Primero, el campo título. Como es una cadena, la vamos a pasar como comillas, ¿sí? Y el campo detalle también. Comilla. Perfecto. Acá colocamos el título de mi primer artículo. Lo vamos a colocar, por ejemplo, primer artículo de Transact SQL. Y el detalle desarrollado por www.cesarcancino.com. Dice César Cancino, perfecto. Si se fijan, yo al tener en la base, en la tabla artículos, el primer campo ID, al tener ese campo definido como eh, un campo integer y autoincrementable, autonumérico quiere decir que se incrementa de uno en uno, no es necesario que yo lo coloque cuando voy a hacer la inserción en la tabla. Significa que en este caso, como la tabla tiene tres campos, pero uno de ellos es autoincrementable, yo solamente voy a insertar datos en aquellos campos que no sean autoincrementables. ¿Sí? En este caso serían dos campos, el título, ¿verdad? Y el detalle. ¿Se fijan? También yo podría generar lo siguiente. Podría generar, por ejemplo, colocar los campos acá arriba, ¿verdad? Entre paréntesis, colocar ID, ¿verdad? Colocar título, colocar detalle. Pero la verdad no lo vamos a hacer. Yo acostumbro siempre a trabajarlo de esta forma, a colocar solamente el insert into, ¿verdad? La palabra reservada insert into, colocamos el nombre de la tabla, ¿verdad? En la palabra reservada values para asignar los valores y como les dije, asignamos los valores en todos los campos menos en aquel que es autoincrementable porque ese se genera solo. ¿Ya? Veamos si es así. Tomemos la consulta, que es un poco larga, ¿verdad? Vamos a colocar un salto en línea para que lo podamos ver más claro. Bien, tomamos la consulta, la revisamos si está todo bien, la ejecutamos y efectivamente tenemos una fila afectada, significa que ya en la tabla artículos tenemos un registro. Vamos a buscarlo. ¿Cómo hacemos eso? Si recordamos, select, comodín asterisco, from, select asterisco from y el nombre de la tabla. Select asterisco from artículo, lo tomamos, lo ejecutamos y acá lo tenemos. ¿Se fijan? Acá ya tenemos el primer registro que ingresamos en la tabla artículos. ¿Se fijan que el ID se generó solo? Acá tenemos el título y acá tenemos el detalle. Veamos, ingresemos otro. Utilicemos esta misma línea de código. Coloquémosle otro título, noticia referente al calentamiento global, por ejemplo. Y acá en el detalle vamos a colocar todo el mundo está preocupado por este fenómeno. Ojalá las autoridades tomen medidas. Bien. Ya tenemos acá el código creado, ¿verdad? Para ingresar el segundo registro de la tabla de artículos, simplemente lo que yo hice fue cambiar el título y cambiar el detalle. Tomamos el código, ¿verdad? Recuerden hasta acá, me quedó un poco largo. Lo tomamos, lo ejecutamos y fíjense, otra fila afectada significa que se creó el registro. Vamos a ver. Select asterisco from artículos, la tomamos, la ejecutamos y efectivamente acá ya tenemos los dos registros que hemos creado dentro de la tabla artículos. La verdad podría ir creando más registros, pero por un tema didáctico solamente vamos a trabajar con estos dos. Bien, ahora yo lo que voy a hacer es generar comentarios dentro de la tabla artículos. En este caso vamos a generar comentarios eh, orientados al primer artículo, por ejemplo. Para eso, como ya hemos escrito bastante y la verdad uno se tiende a enredarse con esto, vamos a ver a través de un select asterisco from comentarios, ¿verdad? Y rápidamente vemos los campos que tenemos que llenar. Bien, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora, a través de la palabra reservada inserinto, ¿sí? Llevamos al nombre de la tabla, ¿verdad? Inserinto, la tabla comentarios, ¿verdad?
saltamos un espacio, utilizamos la palabra reservada values, abrimos y cerramos paréntesis, ¿verdad? Y comenzamos. Lo primero que necesitamos ingresar, recuerden que el ID lo tenemos que dejar vacío porque se ingresa solo. Lo primero que vamos a ingresar es el nombre. Vamos a colocar Claudio Narea. Bien. Necesitamos otro campo que es el teléfono de Claudio Narea. También lo vamos a pasar como una cadena porque la verdad todos estos campos hasta aquí son campos de tipo varchar, así que todos tienen que ir entre comillas. El teléfono que vamos a darle es el 9876. Ahí tenemos un teléfono. Coma, necesitamos ingresar una dirección de correo, ¿cierto? Bien, entre comillas también vamos a colocar el correo de Claudio, claudio@hotmail.com. Coma, vamos a colocar el sitio web de Claudio, ¿verdad? Vamos a saltar un espacio ya para que no tengamos que hacer un scroll tan largo para allá. Coma, ¿verdad? Vamos al 1, 2, 3, 4 al campo en este caso relacionado con el comentario. Vamos a colocar lo que escribió Claudio Narea. En este caso, Claudio Narea dijo que este curso me ha servido de mucho. Lo agradezco. Lo agradezco. Perfecto. Aquí ya tenemos creado este campo y finalmente ponemos una coma y tenemos que pasarle el campo que va a trabajar como integridad referencial para indicarle a qué artículo nos estamos refiriendo. En este caso nos estamos refiriendo al artículo número 1, por lo tanto le pasamos como número en este caso el ID del artículo número 1. Recuerden, coma, y pasamos el número 1, que es el ID que tiene el artículo número 1 en este caso. ¿Ya? Tomamos este código, lo colocamos en el portapapeles, lo ejecutamos, tenemos un error. Bien, lo que pasa es lo siguiente, el sistema nos está pidiendo que coloquemos el número del ID entre comillas, básicamente eso. Tomamos nuevamente el código, lo ejecutamos. Uy, tenemos otro problema, veamos. Vamos a buscar. Este es la forma que tiene de generar los errores, el SQL Server. Nos muestra un mensaje en texto rojo, ¿verdad? Y nos dice más o menos una pequeña explicación. Vamos a ver dónde tenemos los errores. Volvemos a llamar a la tabla de comentarios. Buscamos los campos y vamos a ir viendo campo por campo donde tenemos el error. Tenemos el primer campo, que es el campo nombre, ¿verdad? Tenemos el segundo campo, separado por coma, que es el teléfono. Tenemos el tercer campo, que es el correo, ¿verdad? Coma. Colocamos... ok, nos faltó la página web. ¿Se fijan? Colocamos una coma acá, entonces. Colocamos esto acá atrás y nos faltó la página web. claudionarea.com. Ahora sí. Ahora sí no nos debiera dar error. Quitamos las comillas de acá. Bien. Recapitulemos, tenemos insert into, ¿verdad? El nombre de la tabla, que es comentarios, values, y vamos llenando los campos. Acá tenemos el nombre, el teléfono, todos separados por coma, ¿verdad? Tenemos el campo correo, ¿verdad? Coma, este es el campo que nos había faltado, ¿se fijan? El campo web, coma, el campo comentario, ¿verdad? Coma, y el ID que le indica a la tabla de comentarios que le indica sobre qué artículo está haciendo ese comentario. Bien, tomamos el código, ¿verdad? Lo ejecutamos y ahora sí, efectivamente, tenemos un registro ya creado dentro de la tabla de comentarios. Vamos a buscarlo. ¿Cómo hacemos eso? Select asterisco from comentarios. Acá ya lo tengo escrito yo, entonces simplemente lo voy a poner en el portapapeles. Revisemos select asterisco from comentarios y ejecutamos la consulta y acá ya tenemos un comentario asociado a la tabla comentarios, ¿verdad? Que está asociado a la tabla artículos a través de este campo. Esa es la integridad referencial con la que está trabajando. Significa que, si recapitulamos, que nos vamos acá arriba un poco, si yo ejecuto este select asterisco from artículos, significa que voy a ver los datos de la tabla artículos,
los ejecuto y este usuario, Claudio Narea, hizo un comentario sobre este artículo. ¿Cómo yo lo sé? Porque si yo me voy a la tabla de artículos, a través de este código, select asterisco from comentarios, la ejecuto, efectivamente acá tengo todos los datos del comentario que acaban de postear y a través del campo y de artículo yo puedo saber a qué artículo se está refiriendo la tabla de artículos. Eso es lo que yo les decía de lo que es la integridad referencial dentro del trabajo de bases de datos relacionales. ¿Ya? Bien, básicamente eso es lo que vamos a ver por ahora. Quería que aprendiéramos a crear tablas, ¿verdad? Ya sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Acá tenemos de todas maneras el código. Les enseñé a crear comentarios, ¿sí? Les enseñé a ir a buscar los datos dentro de una tabla, a revisar las columnas, los detalles de las columnas. Les enseñé a seleccionar una base de datos dentro de las que ya tenemos creada en el sistema, ¿sí? Aprendimos también a insertar datos dentro de una tabla, ¿verdad? Y reforzamos el tema que en realidad lo vamos a ver durante todo el desarrollo del curso de ahora en adelante. Reforzamos el tema del trabajo con integridad referencial dentro de nuestros desarrollos. ¿Ok? Sería eso. Como siempre, invitarlos a dejarme sus comentarios en mi sitio web www.cesarcancino.com. Yo, como siempre, los respondo todos. Sería eso por ahora. Les habló César Cancino y muchas gracias.